a todos los colegas que se han conectado, que se han inscrito a este curso que es tan interesante. Pues en materia registral, como siempre se ha dicho, no hay ninguna universidad que enseñe como una especialidad, ni siquiera una materia. Existe ninguna carrera de derecho que vea y enseñe lo que es el derecho registral en su amplia gama, como es el registro en derechos reales, registro en registro civil, registro de marcas, registro de aeronaves. Esta especialidad lastimosamente no está tomada como tal en las universidades y por eso es que con estos cursos que tan amablemente el doctor Ramiro Canedo como presidente de la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización se ha animado a hacer para ayudar y de todas maneras poder hacer conocer y transmitir nosotros nuestra experiencia que tenemos en esta área a todos nuestros colegas, a los futuros abogados, a todas las personas que se sientan interesadas y quieran saber de qué se trata el registro en derechos reales. Por este y otro motivo me quedo muy agradecida, doctor Ramiro Canedo, por esta invitación y es para mí muy grato compartir esta experiencia que he tenido yo, la suerte de poder ingresar a trabajar a derechos reales y haber aprendido lo que es el derecho registral en la esencia de lo que es el registro. Dentro de ese contexto, el tema que me ha tocado a mí disertar es los antecedentes, que en realidad es la reseña histórica de derechos reales. Derechos Reales es la institución encargada de realizar los registros de las propiedades inmuebles de todas las personas de Bolivia. Como tal, esta institución ha nacido en fecha 15 de noviembre de 1887 y precisamente ha nacido cuando se ha dictado la Ley de Derechos Reales. La Ley de Derechos Reales que data de 15 de noviembre de 1887 y su reglamento de diciembre de 1888. Esta ley, que a todas luces es antigua, pero que ha sido tan bien hecha que hasta el momento se aplica. Todas las oficinas de derechos reales aplican la Ley de Derechos Reales. El primer registro que se ha realizado en la ciudad de La Paz ha sido un 20 de octubre de 1888. Los registros en la ciudad de La Paz están organizados por libros. ¿Por qué? Porque la ley habla de partidas y habla de registros y habla de número de fojas, ¿no? Habla de partidas. Entonces, como antes en 1887 es de suponer que no había el sistema informático, entonces todo se registraba en libro. Debemos de saber nosotros los abogados que los registros se realizaban en partidas de libros y los primeros libros han sido en La Paz, el libro A. ¿Por qué? Porque en La Paz estaba concentrado todos los registros. Estaba concentrado los registros de la ciudad, del Alto, que era Chocalla, que tenemos que recordarnos que el Alto era la tercera sección de la ciudad de La Paz, que es a Chocalla. Después estaban las provincias, y es por eso que se han creado libros. Los primeros registros de la ciudad de La Paz, ustedes siempre, colegas, van a encontrar libro primero A, dice. Dicen los sellos en las escrituras, señalan partida 250, fojas 320, libro primero A de 1926. Entonces, a partir de 1888, los registros se han hecho en el libro primero A. Estos eran los registros de partidas de registros definitivos. También había libros de hipotecas, libros de anotaciones preventivas y libros de cancelaciones de gravámenes. También hay los libros de comprobantes de partidas. ¿Por qué? ¿Por qué comprobantes?
porque antiguamente se presentaba, un interesado presentaba, por decir, una declaratoria de herederos en testimonio judicial. Entonces, el testimonio judicial por mandato de la Ley de Derechos Reales se tenía que archivar. Entonces, se archiva, hasta el momento se archiva. Actualmente también se archiva, pero hace 100 años atrás también se archivaba. Entonces, estos testimonios se iban a un empastado que se llama comprobantes de partida. Por eso que muchos interesados, cuando no tienen en sus manos este documento, tienen que pedir testimonio del comprobante de la partida. Así, la ciudad de La Paz ha ido creciendo y se han ido creando otros libros, porque ya el libro A no alcanzaba. Ya se habían creado tantos tomos que definitivamente, porque cada libro tiene 250 partidas. Eso también debemos de saber. Entonces, se generó el libro B para las otras zonas. Libro C, se generó el libro C para las zonas como el Alto. Y el libro D. Entonces, todos estos, por eso encontramos en los sellos de las escrituras, puede ser libro A, libro B, libro C, libro D, libro E, y hasta libro F hemos llegado en la ciudad de La Paz. Pues ha crecido tanto la población, ha crecido tanto los bienes inmuebles, que los libros se han ido generando así porque solamente cada tomo podía llegar a 250 partidas. Además que la forma de registro también ha ido cambiando, porque por eso es que tal vez algunos colegas no vamos a comprender cuando vemos en los sellos, dice partida 250, fojas 250, libro C de 1987, 1980. ¿Por qué? Porque ya en esos libros últimos, se han hecho los registros ya de forma más resumida. Antiguamente, en 1888, la primera partida es una partida transcrita con pluma y fuente, como decía, se copiaba todo en la partida. Entonces, ese registro podía tomar 2 o 3 hojas. Ya se han registrado, ya se resumía. Solamente se ponía la fecha de registro, el nombre del propietario, el número de escritura pública, se ponía el nombre del notario, la ubicación, la superficie, esos datos. Pero esto se llama el registro personal de derechos reales. Pasado el tiempo, en 1952, comprenderán, en la Ley de Derechos Reales no se había previsto que iba a haber una revolución agraria por el cual la tierra iba a pertenecer al que lo trabaja. Fruto de ello ha surgido los títulos ejecutoriales. A partir de 1952 es recién que el Estado otorga títulos ejecutoriales a los hombres bolivianos que trabajan la tierra. A partir de eso, Derechos Reales ha tenido que adecuarse y ha generado, por ejemplo, en La Paz, el libro 40. Libro 40 es donde se registraban todos los títulos ejecutoriales. Es por eso que tal vez tienen que comprender cuando ven un registro, una escritura antigua y ven un sello de registro, tienen que comprender qué partida, foja, el libro puede ser A, B, C, D, E, F. O puede ser libro 40 en un título ejecutorial. Si ven un título ejecutorial antiguo registrado, en su sello van a ver que se encuentra definitivamente registrado bajo la partida tantos, libro 40 del año 1957, 58, 59, porque es a partir de la revolución agraria que se han otorgado los títulos ejecutoriales. Estos son más o menos los antecedentes que tenemos en el registro de derechos reales y que no podemos conocer los abogados de la profesión libre, tenemos que estar muchas veces viendo, los clientes traen y no se sabe qué registro era o en esa escritura tenía que tener qué tipo de sello. Comprenderán que derechos reales
desde 1888 hasta 1988 ha trabajado con la técnica personalizada del registro, por tanto, teníamos los registros en libros. En la ciudad de La Paz y en la ciudad de Santa Cruz, a partir de 1988 se implementó el sistema personalizado de registro, que es la tarjeta WANC, registro WANC o registro computarizado. Ya era un registro más sencillo, donde se vaciaban solamente datos, como les dije, resumidos de la escritura. ¿Qué teníamos que vaciar? Se vaciaba, ¿qué vaciaban? ¿No? Vaciaban el nombre del propietario que estaba comprando, se vaciaba el número de escritura, el notario, la superficie y la fecha, porque la fecha de registro es súper importante para el tema del privilegio de registros, ¿no? Entonces, este sistema de registro, sistema WANC, o llamado sistema computarizado, ha funcionado en la ciudad de La Paz desde 1988 hasta diciembre del año 2000. El último registro de las partidas WANC han sido en diciembre del año 2000. En enero del año 2001, a través de un proyecto que implementó entonces el Consejo de la Judicatura, se implementó el sistema TEMIS de registro, que es el sistema de registro computarizado, pero aplicando la técnica del folio real. Esta técnica es mucho más segura, mucho más, tiene como elemento principal el derecho, la propiedad inmueble. Ya no es el registro personalizado como era en las partidas WANC y en las partidas de libro. En el registro del folio real, la técnica del folio real, se ha aplicado este tipo de registro. Les hablo en la ciudad de La Paz, bueno, en las otras ciudades también. Es interesante saber, por ejemplo, en Cochabamba, en Sucre, la técnica del folio real se aplicó ya en 1998. Nosotros en La Paz recién en el 2001. Después de nosotros estuvo Santa Cruz, Cochabamba y dos otros departamentos, ¿no? Se han ido aplicando en forma sucesiva. Pero ya en La Paz nosotros hemos trabajado, La Paz ha trabajado desde el año 2001, desde enero del 2001, hasta más o menos el año 2014 con la técnica del registro del sistema TEMIS, que utiliza la técnica del folio real. Y a partir del año 2014 se empezó a implementar el sistema SINAREP, y definitivamente el SINAREP se implementó el año 2016 en el Distrito Judicial de La Paz. Es el Sistema Nacional de Registro Público. Con esos sistemas, estos son los antecedentes más o menos de derechos reales. Estas son las formas de registro que ha tenido, que se tiene que considerar que en todos los sistemas siempre se ha mantenido el tema del registro de la propiedad, el registro de la hipoteca, registro de gravámenes, registro de cancelaciones, a la vez registro de prendas sin desplazamiento y todo lo que implica el registro de la propiedad agraria. Cada sistema que se ha ido aplicando en derechos reales siempre ha sido buscando la seguridad del registro, la seguridad que derechos reales tiene que otorgar a la propiedad inmueble de todos los ciudadanos de Bolivia. Una de las características que quisiera resaltar en el sistema WANC de registro, por ejemplo, cada que ingresaba una transferencia a derechos reales, por decir, una persona vendía con su tarjeta, ingresaban ustedes la transferencia de derechos reales y se generaba otra tarjeta. Entonces, muchas veces entraban declaratorias de herederos y resulta que la partida madre se quedaba vigente y había varias partidas hijas generadas de todas las declaratorias de herederos que habían ingresado.
Ese tipo de problemas más o menos se presentó en el sistema personalizado de registros, por eso que se implementó el sistema de la técnica del folio real. En el folio real, ustedes van a ver las características de un folio real. En el folio real existe en la parte de arriba todo lo que significa el predio en sí, todas sus características, que desde empezar, que si es lote, casa, edificio, departamento, parqueo, baulera, terraza, lo que corresponda. Y los siguientes datos son la superficie, las colindancias, el código catastral, o sea, todas las características de un predio tienen que estar ahí. Seguramente vamos a ver las columnas A, B y C. En las columnas A se registra el derecho propietario y las subinscripciones que generen en ese registro. ¿Y cuál es la diferencia con el sistema personalizado? Con este otro sistema que es más fiable. ¿Por qué? Porque en el folio real ya se encuentra la tradición del registro, porque si ingresa una declaratoria de herederos, no se cancela esa matrícula. Se genera un asiento posterior que dice que el anterior dueño ha fallecido y ahora los dueños son los herederos. Si hubiera tenido esta persona un gravamen, ese gravamen siempre va a estar ahí hasta que sea cancelado por un asiento que va a estar en las columnas. Eso es el ABC del folio real. Entonces, este es el antecedente más productivo, lo mejor que se ha hecho en el tema del registro. Con relación a los antecedentes, eso les puedo decir lo más sencillo, conciso, lo que es el sistema de derecho real. Ahora, también tenemos nosotros, ¿qué decimos? El derecho real en las universidades, ¿cómo nos enseña? El concepto de derecho real es la relación de la persona con la cosa. Y nosotros, ¿qué tenemos que comprender? ¿Qué es el concepto del derecho registral? Son las normas y las técnicas que se utilizan para hacer el registro de propiedad inmueble. Y como verán, en Bolivia no hay muchos estudios sobre el derecho registral, y menos en la propiedad inmueble. Y yo me he dado la tarea de investigar en legislaciones comparadas para poder ver por qué. ¿Qué hay de mi mochila? ¿Cómo lo va? Doctora, está silenciado. Su micrófono está silenciado, doctora. Perdón. ¿Desde qué hora estaba silenciada? Hace unos minutos. Disculpen. Les voy a volver a repetir el tema del derecho registral. El derecho registral es el conjunto de normas y técnicas que se utilizan para realizar los registros en derechos reales. Como verán, y como lo había dicho antes, en las universidades no enseñan una materia que nos diga qué es el derecho registral, porque el derecho registral es una especialidad. Tenemos que conocer para poder saber cómo el funcionario que está detrás de la ventanilla, cuando nosotros llevamos un documento a derechos reales, tenemos que saber qué es lo que él está revisando, qué es lo que va a revisar, qué tiene él que revisar aparte de eso para podernos admitir el documento y que ese documento no sea objeto de observaciones. ¿Y por qué? ¿Qué tenemos que cumplir? Yo como funcionaria hace años me preguntaba y decía, ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Y dónde está la normativa? ¿Y en qué norma me voy a basar? El Código Civil, es cierto, el Código Civil en el 1540 establece todo lo que se va a registrar en derechos reales. Y ahí dice de forma clara que se registran las escrituras públicas, los testimonios judiciales, se registran las servidumbres, los usufructos, pero además el 1551 corrobora también qué más se registra, pero además, ¿qué más dice la ley de derechos reales? ¿Qué debemos cumplir para? Y la norma
la norma que ahora maneja derechos reales y que tiene que manejar, que es el reglamento, que es el Decreto Supremo 27.957. Revisando todas esta normativa que tenemos en Bolivia, que es en realidad solamente el Código Civil, la Ley de Derechos Reales y el Decreto Supremo 27.957, hemos encontrado que el derecho registral a nivel internacional se rige por principios registrales, que si nosotros los aplicamos nos vamos a dar cuenta facilito cómo es el trabajo de derechos reales. Haciendo mis investigaciones he encontrado que los principios registrales, y que además están señalados en el Decreto Supremo 27.957, muchos de estos principios, tenemos el principio de inscripción, ojalá se anote, porque no he podido poner diapositivas, hubiera sido interesante que lo ponga, no he tenido la posibilidad de hacerlo, no tengo el sistema. Principio de inscripción. El primer principio de inscripción, ¿qué dice? Establece que todo documento que constituya un derecho real, ¿verdad? Transmita un derecho real, declare, modifique o extinga derechos reales sobre inmuebles, debe ser inscrito para que se haga oponible frente a terceros. El artículo 1 de la Ley de Derechos Reales establece de forma clara: todo derecho real que sea registrado en derechos reales adquiere la característica de oponibilidad, y el documento que no haya sido registrado en derechos reales definitivamente va a carecer de esa característica, de esa especialidad que tiene para ser oponible frente a terceros. Lastimosamente, en nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia, muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros papás han comprado sus casas, han hecho sus minutas, han firmado, han pagado sus impuestos y se lo han metido bajo el colchón, la escritura. Y ahí luego pasa lo que tiene que pasar, los años pasan y vienen los señores, van a derechos reales o vienen a nuestra oficina, donde los abogados, dicen: mi papá tiene una casa, pero este documento no más tiene. Y todavía esa transferencia ha sido hecha con partida de libro. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que matricular el libro, recién se va a poder inscribir. No es que la escritura ya no sirva, sino que ya las técnicas de registro han cambiado, los requisitos han cambiado. Actualmente, en derechos reales, si no presentas con tu certificado catastral, no te reciben. Todos los registros deben ser acompañados de certificado catastral, además que todas las partidas o folios reales que se transfieran tienen que tener todas las características, todos los datos técnicos bien establecidos. Entonces, esa era la política de los abuelos, que se lo guardaban y que ahora los han dejado en problemas a los hijos. Y de esos hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque también muchas escrituras están hechas con los seudónimos. Pues lastimosamente, la casa le compró para Charo y había sido Rosario, o para Pepe y había sido José. Entonces, antiguamente las escrituras, como los notarios no pedían el carnet de identidad, entonces le decían: ¿para quién está comprando? Él se llama Toño. ¿Toño qué tanto? Y había sido Antonio. Entonces, o era José Antonio y solamente le decían Antonio, y José se habían olvidado que él era en sus papeles José Antonio. Todos estos problemas se han ido generando con el tiempo, y ahora derechos reales dice no. Y siempre debería haber dicho no, porque la Ley de Derechos Reales, en su artículo 6, la Ley de 1887, ya establece que el vendedor tiene que estar inscrito en derechos reales con todas sus características. Igualito dice que el comprador tiene que estar establecido todos sus datos. Entonces, pero no se usaba así, ¿no? Entonces, como no había tampoco una ley del notariado, que como ahora es tan desarrollado, esos años no era así. Entonces las escrituras se hacían a máquina de escribir, y esos problemas se han ido generando y han ido dejando huecos de derechos reales. Por eso es que si cumplimos el principio de inscripción,
apenas alguien compra una casa, compra un departamento, compra un parqueo, compra una baulera, tiene que inscribirlo a derechos reales, porque puede correr el riesgo de que a su vendedor le metan una anotación preventiva y el comprador luego ya no va a poder inscribir, porque el que ha anotado primero tiene privilegio, tiene prioridad, y eso también está en uno de los principios. El segundo principio, que es el de autenticidad. Dispone que solo pueden inscribirse aquellos documentos que revistan carácter auténtico, o sea, que hagan fe por sí mismos y que sirvan de título de dominio, por ejemplo, una escritura pública. Las escrituras públicas, al contener todas las características, como ser las firmas, sellos de los notarios, además tienen su código de barras, tienen su código QR y demás características que ahora tienen, para la institución de derechos reales es auténtico. Y se basa en eso. Ahora es otra cosa que inscriban una escritura que no había tenido el sello de la notaria. Eso ya es negligencia o incumplimiento de funciones, incumplimiento de deberes del funcionario público encargado de revisar las escrituras. Si las escrituras cumplen con todo, además es emitido por un notario que representa al Estado, que da fe del contrato que dice él, que ha visto, que ha participado y que han ido a su notaría y que han contratado. Entonces, para derechos reales, esa escritura es auténtica. Principios de especialidad. ¿A qué se refiere? Que la cosa sobre la cual se cae la inscripción debe estar determinada con toda precisión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere también al principio de especificidad. La especificidad en materia registral es elemental. Los abogados debemos tener el cuidado de que si estoy demandando un proceso, en un proceso estoy demandando que se anote preventivamente un inmueble que corresponde a 8 personas y solamente uno es el demandado, debo tener el cuidado de que el juez especifique qué porcentaje se va a anotar preventivamente. No puedo perjudicar derechos de terceros que no son parte de un proceso. Y si el juez se hubiera equivocado, el abogado tiene la obligación de revisar el auto y pedir complementación o corrección, que el juez tiene que rectificar mediante otro auto. Y recién eso podemos llevar a derechos reales, y derechos reales no tendría por qué observarnos. ¿Por qué? Porque la especificidad que se refiere a que tiene que especificar en el decreto qué inmueble se está anotando, a quién corresponde, número de matrícula, porcentajes, ubicación, tiene que detallar de forma específica. Igual que cuando se hace una transferencia, se tiene que especificar de forma clara y precisa qué se está transfiriendo. No podemos poner un inmueble, ¿y qué tipo de inmueble? ¿Qué es casa, departamento, lote? Se tiene que decir, es lote de terreno ubicado en tal lugar, con tales colindancias, con tanto de superficie, con código catastral tanto, todos los datos que correspondan a poner y así derechos reales no tendría motivo de observar, además que tiene que ser lo mismo. A eso se refiere el principio de especialidad, especificidad. El principio de tracto sucesivo establece que las sucesivas inscripciones sobre un mismo inmueble deben estar encadenadas entre sí, así cada nueva inscripción se sustentará en la anterior. Actualmente ya no hay inscripciones que no tengan un tracto sucesivo. El tracto sucesivo es que toda nueva inscripción tiene que provenir de una anterior. Hasta en las usucapiones, actualmente, no hay usucapión que no se haya demostrado la legitimación pasiva. ¿Por qué? La usucapión ahora se interpreta como la prescripción extintiva para la persona que abandona su inmueble y prescripción adquisitiva para el que va a usucapión, para el que va a adquirir el derecho propietario. Es por eso que en derechos reales ahora ya se exige, ya también desde este tiempo, no están de ahora, se exige que tienen que venir las sentencias de esa forma, ¿no? Por eso no hay primeros registros. Ya se podría entender que ya no hay primeros registros. Antiguamente, como la ley de 1887, tenemos que comprender que en los años de 1887, los registros solamente lo daban los notarios depositarios, los revisitas. Entonces, los registros siempre esos años eran primeros registros. Entonces, y a partir de eso recién ya vienen las
cadenas de transferencias. En La Paz nosotros, como les dije, tenemos registros desde 1888. Hay propiedades que se encuentran en el centro de la ciudad de La Paz, que si se hace tradición, se puede tranquilamente llegar a 1889, 1890. ¿Por qué? Porque hay esa historia del registro. Ahora, siempre va a haber historia, porque, por ejemplo, la ciudad del Alto, siempre sus registros van a llegar a un título ejecutorial. Gran parte, porque como era Chocalla, muchos de lo que es ahora la gran ciudad del Alto, provienen de títulos ejecutoriales, porque gran parte de esos eran comunidades. Entonces, su antecedente siempre va a llegar a título ejecutorial. Eso es el tracto sucesivo, es el tener un antecedente. Todos los registros tienen que tener antecedente. Por eso es que en la escritura se pone en antecedente, se pone quién es el propietario, cómo está registrado su derecho propietario y bajo qué matrícula está registrado, porque ahora sí o sí tiene que estar sobre matrícula. Ahora, si son escrituras antiguas que todavía están compartidas, lo que se tiene que hacer, se tiene que matricular, se tiene que el vendedor o el mismo comprador, acreditando interés legítimo, se asomará a la notaría para conseguir el duplicado de la escritura del que le ha vendido, y con esa escritura se tiene que proceder a matricular y recién se puede registrar la transferencia. Todo es con números de matrículas. Principio de rogación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que derechos reales no hacen nada de oficio. No hay nada de oficio. Muchas personas pensaban que dictándose la ley 247, ya derechos reales tenía que corregirles el nombre o tenía que corregirles ya la superficie o se tenía que ya derechos reales debía haber hecho eso, ¿no? Derechos reales no hacen nada de oficio. Todo es a petición de parte. Si tienen un error en derechos reales, se han percatado que derechos reales se ha equivocado, el interesado tiene que ir a derechos reales y solicitar que se corrija. Además, seguramente tiene que adjuntar su documento original, su escritura, su carnet, tiene que presentar que es el interesado, que él es el dueño y que solicita que se corrija. No hay nada de oficio. Todo es a petición de parte. Ese es el principio de rogación. Principio de legalidad. Establece que los documentos que cuenten con las formalidades de ley y autenticidad pueden ser registrados en derechos. ¿A qué se refiere? Como les decía, las escrituras que vienen con todas sus características y con los requisitos de forma y de fondo se deben inscribir. Se inscriben en derechos reales. ¿Por qué? Porque se supone que es auténtico y se supone que es legal, porque está firmando un notario que representa al Estado y que da fe de los actos que se han realizado en su notario. El principio de prioridad o prelación, como les iba diciendo, el que inscribe primero es el que tiene privilegio. Se refiere que una inscripción anterior prevalece frente a otra posterior, pues la fecha de la presentación determina la preferencia y rango del documento que ha ingresado al registro. Para tener preferencia siempre se va a calificar de acuerdo a la fecha que hayan ingresado. Y en esto se da muchos casos, lastimosamente, antiguamente, con la técnica personalizada del registro, como eran las tarjetas de derecho propietario, donde siempre van a haber una partida de 8 números, no hay partidas de 9, ni hay partidas de 7 números. Eso tienen que saber, queridos colegas. Las partidas de derechos reales siempre han tenido 8 números. Y las matrículas son de 13 dígitos. Entonces, eso también tenemos que saber. Si a ustedes les presenta una matrícula de 14 dígitos, esa no es una matrícula de derechos reales. Corrijan. Tiene que ser una de 13. Entonces, antiguamente, como les iba diciendo, en el registro personalizado, como no había, se registraban los lotes conforme iban vendiendo los loteadores, muchas veces se equivocaban los mismos dueños, no hacían control de sus lotes y vendían un mismo lote a 2 personas. Yo confío en que nunca ha debido haber mala fe, porque seguramente no han tenido buen control, y luego resultaba que tenían
2 personas del mismo lote, pero estaban ocupando diferentes. Entonces había varios temas así que se presentaban y que tenían que ir luego a dilucidar cuando tenían problemas serios, a dilucidar ante el juez. Y estimo que el que tenía privilegio de registro siempre, y como siempre hemos visto sentencias así, que le dan al que primero ha registrado. Igualito es con relación a las hipotecas. Por eso las hipotecas, el juez cuando va a rematar un inmueble, tiene grados y preferidos. Al primero que está registrado en los gravámenes va a ser al primero que va a pagar, y a los otros conforme haya dinero para pagarles. Por eso es importante también el registro de las anotaciones preventivas. Cuando ingresan, es importante que traigan sus testimonios, que lleven sus testimonios judiciales a derechos reales bien elaborados, que no sean objeto de observación, porque si no va a cumplir con el principio de especificidad, el funcionario le va a recibir en ventanilla, pero el inscriptor le va a observar. El inscriptor va a decir, definitivamente esto no cumple, si yo lo inscribo me van a hacer problemas. ¿Por qué? Porque eso dice la norma. Y ahora, para terminar, ¿cuál es la normativa de derechos reales? Como les iba diciendo, derechos reales se basa y trabaja, y la normativa registral en Bolivia es la ley de 15 de noviembre de 1887, el decreto supremo 27.957, que en todos sus artículos reglamenta todas las formas de registro. Ustedes, colegas, revisan el decreto supremo 27.957, van a encontrar respuesta a todos los problemas que se presentan en derechos reales, porque ahí está la respuesta, está en los artículos 6, artículo 7, está en el registro 19.20 para inscribir propiedades horizontales, está en el artículo 8, que es el quienes pueden presentar los documentos a derechos reales. Todo está establecido en el decreto supremo 27.957. Y actualmente tenemos la ley de 247, que es regularización del derecho propietario, además de que esta benévola ley, que es una ley de carácter eminentemente social, que ha ayudado a tanta gente que no podía corregir sus datos de identidad, que obligatoriamente tenía que ir a un juicio civil para poder corregir su nombre o poder corregir algún dato que ellos tenían en sus datos de identidad. Gracias a la ley 247 se ha podido corregir. Se ha podido corregir, se ha solucionado muchos de esos temas, mucha gente ha sido beneficiada, y también con relación a los datos técnicos. También ha favorecido mucho esta ley, que ya va a caducar. Estimo que están trabajando para ampliar un poco, porque ya se cumple su vigencia solamente hasta este año. Entonces, esa es la normativa con la cual trabaja derechos reales. Además, la ley INRA, que es para la propiedad agraria, y otras normas conexas, y la principal, la madre de todo, que es el Código Civil, que vamos a encontrar a partir del artículo 1540, todo lo que se registra en derechos reales, cómo se debe registrar, cómo deniegue el registro, que mi colega Mercado ahora nos va a explicar también en la siguiente ponencia con relación a esos puntos. Yo, muy agradecida, estimo que ya me he pasado en mi tiempo, siempre atenta a sus consultas. Muchas gracias por haberme prestado estos 30 minutos para explicar un tema tan largo como es derechos reales. Es amplísimo, amplísimo el derecho registral. Como les iba diciendo, no solamente es en materia del registro de la propiedad, sino también el registro de marcas, el registro de aeronaves, el mismo registro civil. Tiene su normativa, son temas que son muy interesantes, en los cuales se pueden especializar. Muchas gracias, queridos colegas, muchas gracias, jóvenes estudiantes.